ya sabes, la toma de Zizek, es lo que ha sucedido, una sobreexposición de imágenes que ocultan lo real. Ver demasiado la muerte, estamos ocultando la realidad que es subyacente. Después de estas imágenes de la muerte, le hemos dado imagen a las palabras que decía José Martínez Hernández. Vamos a reflexionar ahora sobre la antropología y la ética del buen morir, a ver si podemos buen morir, con José García Pérez. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo también quiero comenzar dando las gracias a Bernardo por la presentación que ha hecho de mi persona, al Instituto Teológico, porque aquí me siento como en casa, muy a gusto, y eso es cosa buena, como diría Aristóteles, en Magna Moralia. Y también a los compañeros que me han precedido, porque me han allanado y me han facilitado mucho el terreno. En la exposición yo voy a utilizar un PowerPoint, por aquello de que es un método más didáctico, pero no menos dramático y serio que el que mis compañeros han tratado de abordar. La muerte, ni que decir tiene, que es una realidad muy compleja y que se puede abordar desde múltiples diferentes perspectivas. La cultural, la artística, como hemos visto, quizás echaría en falta la médica, algo de la teológica, que no sé si algo ha dado lugar al coloquio, y a mí lo que me ha asignado, lo que me compete sería tratarla desde el punto de vista antropológico y ético. Bien, antropología y ética en la muerte son temas muy serios, como os comentaba, pero también son temas que podemos humanizar y que podemos incluso humorizar, muy a pesar de que es una realidad, como digo, terrible, a veces patética o fatal, o fatídica, como diría Ortega. Sobre la antropología es qué perspectiva tiene la persona sobre la experiencia de la muerte, qué puede decir el ser humano acerca de la muerte. En sentido apropiativo quizás muy poco, en sentido ajeno quizás algo. Y también qué puede aportar o qué tiene que decir la ética dentro de la esfera de eso que vamos a denominar la ética del buen morir o la buena muerte. El tema es amplio y hablar dentro de la interrelación que existe entre persona, historia, naturaleza, vida, salud, enfermedad, sufrimiento, muerte, es una amalgama de conceptos que vamos a intentar conjugarlo y aunarlo en esta óptica o perspectiva de la buena muerte. Cuando Bernardo me convocó y me propuso el tema, me dijo, habla de lo que quieras. Claro, de lo que quieras de la muerte es un tema muy amplio. Luego me cercioró un poquito más y me restringió, me limitó y me dijo, habla de tus temas, es decir, los temas éticos de la muerte. Yo dudé entre la tensión ambivalente en mi persona de si hablo de la experiencia de acompañamiento en terminales y moribundos o si hablo de lo que he aprendido. Opté por esta segunda opción, que es más academicista y más pseudocientífica. Bien, quisiera comenzar mi exposición abordando el tema de la antropología. De la antropología y la ética del bien morir. Y para ello quiero estructurarlo o vertebrarlo en 4 ámbitos, o en un marco reflexivo desde 4 prismas o horizontes de sentido. En primer lugar, la experiencia antropológica de la muerte en sí misma, como un constitutivo esencial de la naturaleza mortal de las personas. En segundo lugar, esa alternancia de vida como algo que nos viene dado, de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de vulnerabilidad y en última instancia de muerte como el fin último, el destino final o fatal al que todos nos encaminamos. En tercer lugar, los problemas éticos. Cada uno de estos epígrafes, ni que decir, tiene que daría para todo un curso y un seminario. Luego, restringirlo o constreñirlo a 20 minutos es toda una pretenciosidad y una osadía. Y en última instancia, la ética del bien morir o la ética de eso que llamamos una muerte humana, una muerte digna, una muerte de calidad o una muerte, cuando menos, buena. Hay un filósofo español que me gusta citar mucho, José Fernández Mora, tiene un libro precioso que muy poca gente conoce. Yo lo descubrí casualmente en una feria de libros y lo compré y lo leí, lo saboreé de usted y además lo tengo hipersubrayado. Él en este libro, El sentido de la muerte, considera que hay 3 formas de afrontar o de 3 actitudes de considerar el tema de la muerte en sentido global. La primera actitud sería una actitud evasiva, que evita pensar, que es una mentalidad huidiza, transitoria, fugaz, efímera, o incluso que le es indiferente el tema, que no le preocupa, pero que le genera cierto temor. Y ante el temor es mejor ocultar y silenciar. Es una actitud, por tanto, de una evasión encubierta, subjetiva.
La segunda actitud sería continuista. La muerte me preocupa, pero sé que hay más allá. Ya sea una vida ultraterrena, concebida como una resurrección para los católicos o cristianos, en una metempsícosis reencarnatoria, en una vida eterna, en un juicio particular y universal, pero hay una vida de ultratumba. Por tanto, eso me da cierta seguridad, cierta certeza de que esta vida no es el fin de todo. Y la tercera actitud sería una actitud quizás más nihilista, que él cataloga y tilda de aniquilacionista, es decir, con la muerte se termina todo, luego la vida es lo único que tengo, seguridad cierta, que es lo que vivo, mi existencia, y con la muerte se da paso a la nada, no sé, por tanto es la aniquilación total y perpetua de la persona, es el vacío definitivo. Traigo también a colación 4 frases lapidarias que dan juego para la reflexión, una del maestro griego Platón en su obra Fedón, que habla de que realmente el pensamiento más genuino que tiene que tener un filósofo es pensar en la vida, pero desde la condición de que vamos a morir. Dice él que la vida tiene que ser meditatio mortis, es una meditación continua de que en cualquier momento voy a salir o me van a quizá arrancar de este mundo. La segunda frase de Séneca en sus epístolas habla de que la vida se nos dio de forma ineludible, de forma irreversible, con la condición de la mortandad, y hacia ahí vamos. Eso es un proceso inescrutable, irreversible, ineludible, por tanto, en toda condición humana. El jesuita Baltasar Gracián también me inspira, sobre todo porque dice que la muerte pues solo tiene importancia en la medida de que nos posibilita pensar en la vida. Es decir, la cátedra de la vida es pensar en la muerte. Es la mejor magister vita, dice, la mejor maestra para vivir es precisamente la muerte. Y en un tono más jocoso, irónico, sarcástico, dentro de esta configuración idética o artística que nos ha planteado el compañero, quizás pues una versión de Woody Allen. La muerte sé que está ahí, pero quisiera no estar presente cuando llegue. Es decir, es una mentalidad quizás mucho más surrealista, porque más tarde o más temprano probablemente a él y a todos nos va a llegar. Y dentro de estos prolegómenos hay otra frase muy conocida de Epicuro, que al igual que Nietzsche pues escribe muchas bobadas, pero también frases muy inteligentes. Y dice Epicuro en su carta a su amigo Meneceo que la muerte nada nos tiene que preocupar, porque cuando la muerte nos sobreviene, nosotros ya no estamos aquí. Y cuando yo estoy aquí, la muerte no está. Dice, por tanto, dentro de esa, si queréis, sentimiento ataráxico de la vida, pues no me ha de preocupar más que lo que tengo aquí ahora. Por tanto, me tengo que ocupar de la vida y no de la muerte. Cuando llegue, ya no estaré aquí presente. Decía Bernardo, dentro del motivo de estas jornadas, que hay que pensar en un arte de la muerte. Claro, yo lo entiendo desde mi punto de vista de bioeticista, de moralista. ¿Cómo voy a estructurar una ética de la buena muerte? Pero el correlato o el anverso también sería pensar en una ética de la buena vida. Es un arte de vivir. Cuando me han preguntado esta mañana de qué vas a hablar, digo, pues en 20 minutos de bien poquito, pero de cómo hay que morir bien. Y me decía un compañero de trabajo, ¿por qué no hablas de cómo hay que vivir bien? ¿Qué es más importante? Digo, ya, pero este tema también hay que abordarlo y hay que darle su consistencia teórica y práctica. Vamos con el primer epígrafe. La muerte como condición inherente o natural al ser humano. La voy a dividir en 8 tesis, o en 8, si queréis, afirmaciones que pueden ser todas ellas debatibles y controvertidas. La primera es que somos seres mortales. Esta condición, como digo, nos viene dada por el simple hecho de ser humanos, de ser seres temporales, sujetos a la finitud, a la contingencia, a la temporalidad en sentido estricto. De ahí que Horacio, en sus odas, invitaba a ese carpe diem, a ese disfrute jocoso y ligero de la vida a toda costa, porque en cualquier momento la vida nos va a ser arrebatada. En segundo lugar, la muerte es una condición universal. Todas las culturas, civilizaciones, desde los ancestros y culturas más primitivas y arcaicas, han ritualizado, o han pensado o han experimentado la muerte. Es decir, han vivenciado el hecho de que se termina la vida y se puede abrir la posibilidad a una vida de ultratumba. Dice el filósofo Edgar Morin en su libro El hombre ante la muerte, que el hombre es hombre desde que entierra a sus muertos, desde que tiene conciencia de que la muerte está ahí. Tanto en la vida ajena como en su vida presente, el hombre es hombre desde que entierra a sus muertos. En tercer lugar, también la muerte nos invita a pensar que hay una revolución evolutiva. Por una parte, la muerte
hominiza al ser humano, hace progresar cultural, sociológica, antropológicamente a la especie humana y en cierto sentido nos hominiza, nos permite un cierto desarrollo cognitivo y también físico, pero también nos humaniza. Claro, la muerte también nos puede deshumanizar, como luego comentaremos. Esa humanización de la muerte conlleva que hay una dimensión de apertura a lo trascendente, de apertura a lo espiritual, a lo que hay más allá de esta vida mundana o terrena o física. La cuarta tesis, que yo apunto como, yo diría también definitoria de este espectro de pensar el morir en sentido antropológico, sería tomar conciencia de la propia fragilidad. El ser humano asume que es un ser débil, indigente, vulnerable, frágil, pero sobre todo sabe que inexorablemente puede enfermar, inexorablemente puede sufrir e inexorablemente va a morir. Es decir, esta conjugación de verbos de envejecer, sufrir, enfermar y, a buen seguro, morir, es lo que nos permite ahondar mucho más, como digo, en la estructura antropológica misma del hombre, su condición vulnerable y frágil. En quinto lugar, pensar la muerte nos invita a repensar cómo vivimos y cómo morimos, o incluso en un plano teórico-ético de utopía o de cierta idealización de la idea del buen morir, de cómo hemos de vivir y cómo hemos de morir. En cierta manera nos posibilita caer en la cuenta de que es fundamental vislumbrar o encontrar o discernir el sentido de la vida y tratar de encontrar igualmente un sentido a la muerte. En sexto lugar, dentro de un espectro quizás mucho más esotérico, paranormal, pseudocientífico, quizás con pocos tintes de veracidad, aunque en algunos congresos de tanatología pues, son temas muy recurrentes y consabidos, son aquellas experiencias que se llaman ECM, experiencias de cercanía o proximidad a la muerte, donde ahí pues, se transita en una imagen fantasmagórica, ilusoria, ficticia quizás, o incluso con cierto grado de patentismo real, porque hay gente que lo vivencia así, de un túnel de luz, de una alegría inconmensurable, de un placer infinito, de la vida de seres luminosos, incluso personas o espectros que han connaturalizado nuestra historicidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso quizás habría que considerarlo dentro de su rigor más científico y la verosimilitud de ciertos testimonios habría que contrarrestarlo, pues probablemente desde un punto de vista más neurológico que puede provocar ese tipo de sensación o de imágenes mentales. En séptimo lugar, como séptimo preguntando, la muerte nos arrastra y nos somete a una crisis total. Es decir, la muerte subyuga al sujeto. El yo se siente abatido, destrozado. La muerte irrumpe en la vida de la persona, como diría Heidegger, y nos arrebata nuestro yo más esencial, nuestro yo más profundo. La muerte también, dentro de las dimensiones humanas, abarca la esfera de lo social, abarca incluso nuestra relación con el mundo de las cosas. A veces cuando una persona está a punto o sabe que le queda muy poco de vida, la relación que tiene con las cosas las banaliza, las trivializa, las relativiza o las magnifica. Yo en la experiencia de acompañamiento a terminales que tuve en Madrid, con los Camilos, con los hermanos de San Juan de Dios, y cuando estuve los 5 años en el comité de ética del Hospital de Gregorio Marañón, en la unidad de paliativos de enfermos de cáncer, pues también muchas veces te posibilita adentrarte en la mismidad misma de la persona que está transitando por ese tempus mortis, es decir, por los últimos momentos de la agonía o los últimos estertores prácticamente de su vida. La dimensión social y por último también la dimensión espiritual. El sentido de religación que el ser humano tiene hacia lo absoluto o hacia lo trascendente que va más allá de sí, también se deja entrever cuando aparece la esfera o el pensamiento sobre la muerte. Y en última instancia la aportación de la ética. De hecho, la ética puede analizar y puede debatir o deliberar sobre muchos problemas que atañen al tema del final de la vida, pero sobre todo vamos a intentar postular o plantear unas pistas o pautas de cómo podríamos dar una pincelada sobre aquello que entendemos como el buen morir, o el arte ars bene moriende, el arte del bien morir. En Occidente, el ponente José también ha introducido dentro de ese imaginario cultural que él ha escrito, que se vive la muerte
con ciertos rasgos de idiosincrasia. El primero sería que la esperanza de vida se ha prolongado en casi todos los países del primer mundo, y esto posibilita que vivamos más tiempo y que la muerte la hayamos alejado un poquito de nuestro constructo cotidiano. En segundo lugar, la muerte se ha medicalizado, se ha institucionalizado, se ha tecnologizado, y ahí subyacen y se suscitan casi todos los grandes interrogantes éticos que tiene hoy día la medicina en el final de la vida. Y en tercer lugar, la muerte también hoy día se vive en cierta clave secularista. Se nos ha olvidado, en cierta manera, el sentido de lo divino, el sentido también de experimentar la muerte sin fe o en un contexto pues, prácticamente sin convicciones o sin creencias ultraterrenas. Cuando la muerte la tenemos presente, podemos vivenciarla de dos maneras. Desde una especie de lejanía, claro, yo con 40 años pienso que algún día moriré, pero no la experimento en un aquí y ahora, y mucho menos inminente. Es decir, quisiera postergar ese momento si me die. Pero no es igual vivirla cuando alguien te dice te queda poco de vida, o sabes que estás transitando por los últimos instantes, días o meses de vida, que cuando hay cierta lejanía. La cercanía o la lejanía de la muerte exige en ambos sentidos mucha madurez y mucha seriedad sobre el tema. Y también, como digo, conlleva pues, infinidad de actitudes, de afrontamiento. Tampoco es igual cuando Miguel Ángel ponía las imágenes pictóricas dentro de ese imaginario artístico, la muerte en los niños, la muerte en los ancianos, la muerte quizás a edades más tempranas, primigenias, o incluso la muerte desde una perspectiva más clínica, más familiar o más objetivamente cultural o transcultural. La muerte siempre se vivencia, como digo, desde diferentes ópticas. Otro tema que yo creo que también incumbe mucho a la temática de la antropología es si la muerte es un misterio o un problema. Yo diría que ambas cosas. Es misterio porque no se puede resolver. No sabemos ni lo que es ni lo que hay detrás, más que por la mera creencia, el acto de fe, tus fide. Pero también es un problema. El problema quiere decir que algo dentro de su carácter enigmático podemos decir, podemos aproximarnos siquiera tangencialmente. Por tanto, es un problema. Y además Ortega dice que es un problema indelegable, porque es una fatalidad que todos vamos a tener que pasar por ella. Se puede morir de muchas maneras, por azar, de forma casual y fortuita, por necesidad. Somos seres caducos, estamos sometidos al tiempo y a la fugacidad y transitoriedad de la vida, o también incluso por posibilidad. Y aquí entra la esfera de la ética. La voluntad o la libertad de la persona puede